El Congreso Nacional Expoacústica 2018 les quiere dar la bienvenida a esta primera conferencia, Nociones de Acústica en la Laudería, con el músico Mario del Río, con la diseñadora y laudera Silvia Cervantes y con el contador y maestro laudero Fidel Cervantes. Un fuerte aplauso para él. Hola, buenos días. Antes que nada, queremos agradecer mucho a la doctora Itzalá Rabadán Malda por hacer posible todo este congreso y todas estas actividades, y particularmente pues ella siempre nos ha apoyado muchísimo, entonces estamos muy agradecidos con ella. También queremos agradecer al Instituto Politécnico Nacional y al ESIME Zacatenco por la invitación. A todo el staff también de la Expoacústica, muchas gracias, que hacen posible todo esto, y no solo al staff de este año, sino a todos los staffs que han habido desde todos los años que lleva la Expoacústica. También quiero agradecer a todas las personas que están aquí, muchas gracias por su asistencia, y bueno, un agradecimiento también muy especial para el maestro Mario del Río por estar aquí. Bueno. Vamos a entonces ya ahora sí empezar. Bueno, sí me gustaría como resaltar que lejos de ser como una conferencia como muy teórica o muy técnica, esto es más una charla en la que nos gustaría que sí hubiera como preguntas y un diálogo, ya que nosotros venimos de una escuela que se llama Liceo de Paracho Jorengua, y es una institución que se dedica, entre otras cosas, a la enseñanza de la laudería. La laudería es pues la construcción y reparación de instrumentos. Hay personas que hay un debate todavía entre si la laudería solo se refiere a instrumentos de cuerda, hay otros que dicen cualquier instrumento. Nosotros específicamente hacemos guitarras clásicas acústicas, y bueno, es las que les estamos presentando. Y nuestra conferencia se llama Nociones de la Acústica en la Laudería, porque hemos tenido como este acercamiento con la acústica desde siempre, ¿no? Bueno, los lauderos desde siempre, los músicos también. Y esto nos lleva a hablar de una interdisciplina. Sería como un poco ocioso tal vez hablar de que las cosas están separadas, ¿no? En general, como en cualquier persona, siempre tenemos como muchas sumatorias de cosas que nos forman como esa persona que somos, y lo mismo pasa con la laudería. La laudería no solo es hacer un instrumento y ya, ¿no? La laudería es música, la laudería es ingeniería, la laudería es biología, la laudería es estética, y así podemos ir como haciendo todo un enramado de muchas disciplinas, no solo laudería, ¿no? Si nos ponemos como a analizar nuestro quehacer diario, creo que cualquiera de nosotros podría empezar como a justamente hacer estas conexiones entre diferentes disciplinas. Al mismo tiempo, todo esto nos lleva como a trabajar en conjunto y generar muchas preguntas y muchas respuestas. Esta conferencia también yo espero, o esta charla, espero que genere, además de muchas respuestas, muchas preguntas. Y bueno, la respuesta a la pregunta que se quieran plantear, además, no va a ser como una sola, ¿no? Siempre va a haber como diferentes respuestas dependiendo de la percepción de cada quien. Nosotros pues nos planteamos, bueno, les platico rápido, la construcción de guitarra que nosotros hacemos es un método totalmente artesanal, es un método en el que la única herramienta que utilizamos eléctrica es la dobladora de los aros o de las costillas de la guitarra, y de ahí en fuera todo lo demás lo hacemos manual, desde cortar, lijar, pegar, todo es completamente a mano, y eso de algún modo también imprime un poco de nosotros en cada uno de los instrumentos que estamos haciendo. Y es una responsabilidad súper grande para todos nosotros, porque hacer un instrumento no es cualquier cosa. O sea, estás haciendo algo que va a usar un músico, que puede ser un músico que tenga, o que venga de un conservatorio y que tenga toda la experiencia del mundo,
o que sea un amateur, o que sea, hay mucha gente muy virtuosa sin tener conocimientos tan profundos teóricos, o viceversa. O sea, es un universo tan grande, y ahí es donde va entrando la acústica, ¿no? y la ingeniería. ¿Cómo es que los constructores pueden, siendo que además es un oficio, algo que va como una tradición oral, en la que normalmente es como el hijo del hijo del hijo del hijo, y así por generaciones van siendo los lauderos? Digo, no es todos los casos, pero sí hay como una gran mayoría. Y bueno, a mí, cuando yo entré como a estas cosas de la laudería como por azares del destino, en realidad yo de profesión soy diseñadora, que aparentemente no tiene nada que ver, pero sí. Y no sabía realmente todo lo que me iba a dejar, ¿no? La laudería. Y cuando empecé a construir, yo no era como no soy tan diestra como en cuestiones así 3D o manuales, o eso pensaba yo, hasta que empecé a construir un instrumento. Y eso me llevó a preguntarme, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y qué pasa, no? Creo que esa es una de las preguntas como más importantes. ¿Qué pasa cuando toco una guitarra? Lo que les comentaba, ¿no? Hay muchas respuestas a eso. Puede ser desde, si a alguien le gusta mucho el instrumento, pues va a decir, me quedo a ver cómo están tocando, ¿no? O si no les gusta, pues, ay, no, que se calle, ¿no? O me puede decir a lo mejor un ingeniero o alguien que se dedique más como a la acústica profesionalmente, pues me puede decir, hay ondas que están generando energía, están viajando por el medio elástico, todas estas cuestiones, ¿no? Un músico a lo mejor me puede decir, ay, pues está afinada o desafinada. O sea, siempre hay como muchas respuestas a esta pregunta. Y a partir de eso yo me empecé como a meter en la acústica. Vamos a pensar, o los invito a que piensen, que están ustedes dentro de una habitación y escuchan una guitarra. No la están viendo, pero la están escuchando. En cuanto la escuchan, no la van a confundir con un piano, ni con un acordeón, o con un tambor, o lo que sea. Por mucho que no sepan de música o de instrumentos, o por mucho que sí sepan, no la van a confundir. Y si les da curiosidad y buscan dónde se está escuchando y encuentran esa guitarra, a lo mejor la ven a la distancia y dicen, ah, suena bien, me voy a acercar. Cuando se acercan, la van a escuchar mejor. Mejor en el sentido de que la van a escuchar más fuerte, ¿no? Si la persona que esté tocando esa guitarra está tocando una canción lenta, ustedes se van a dar cuenta, se van a poner a lo mejor de una manera relajada a escucharlo. En cambio, si la persona está tocando una canción un poco más rápida o más estridente, pues también van a encontrar una diferencia, ¿no? O sea, a lo mejor no le podemos poner las palabras a veces que quisiéramos, pero todos vamos a encontrar esas diferencias. Probablemente un laudero les diría, esa guitarra sonó más fuerte porque su caja es más grande. O esa guitarra sonó más aguda porque es de una madera más clara. A lo mejor un ingeniero les diría, esa guitarra sonó más fuerte porque se acercaron más, o porque estaban en un punto donde le favorecía cómo llegaba este sonido. Cuando les decía que no van a confundirlo con otro instrumento, un músico les va a decir, es que el timbre de la guitarra es de esta forma, ¿no? Lo mismo, va a sonar más agudo o más grave por las alturas, por la amplitud de onda, por todas estas cuestiones. Entonces, a final de cuentas, los conceptos van siendo los mismos.
Simplemente van variando dependiendo de las personas que lo estén escuchando. Y a lo mejor alguien que no sabe completamente nada de eso o que no lo maneja con esos términos, les va a decir suena más chido o más gacho, ¿no? O sea, en realidad todos convivimos con esta acústica desde el momento en que escuchamos, desde que tenemos un oído y que nos está llegando como este sonido. Y ahora, a raíz de todo esto, nos dicen, bueno, ¿cuál es entonces o por qué los lauderos hacen estas guitarras de esta forma y no las hacen como las haría alguna fábrica o una de estas personas que hacen producción en serie? Bueno, ahorita el maestro les va a comentar un poco más del método de construcción, pero nada más quiero como empezar a decir que a través de los años los lauderos han tenido esta estructura aquí, como tenemos esta guitarra, está en proceso de construcción. Igual no sé si se alcanza a ver muy bien desde dónde están, pero se pueden acercar después si quieren. Tiene como una estructura por dentro, tiene lo que les decía, un tamaño y una materia prima. Todo esto intuitivamente el laudero se va dando cuenta de que influye en el sonido. Y particularmente nosotros tuvimos un acercamiento aquí, con la escuela, con el CIME en el laboratorio de acústica, y empezamos a platicar con los ingenieros y con la gente que sabía de acústica, y se maravillaron al mismo tiempo que nosotros también cuando nos explicaban, porque nosotros hacíamos esto y no sabíamos por qué lo hacíamos, casi, ¿no? Y ellos sabían lo que estábamos haciendo, pero tampoco sabían por qué o sea, cómo es que habíamos llegado a ese resultado. Entendimos que la guitarra entonces es una sumatoria de varios elementos, de resonancia, de tensión, de vibración, que obviamente un laudero sí lo entiende que si no pone bien el puente se va a quebrar la guitarra, se va a partir, pero a lo mejor un ingeniero ya les decía, es por la tensión de las cuerdas, ¿no? O sea, el mástil tiene que tener, o el brazo tiene que tener la fuerza suficiente para que aguante estas cuerdas. También otra de las cosas que más les sorprendía, por ejemplo, a los ingenieros era de la parte interna, el barataje la estructura que tiene por dentro. Pero específicamente es un método de construcción del maestro Antonio de Torres, y justo antes del maestro Antonio de Torres hay como un parteaguas en la historia de la guitarra. Antes de él las guitarras eran diferentes. No sé si alguien ha visto las guitarras anteriores del siglo XVIII, por ahí así. Eran más pequeñas, la caja era más alargada, parecía como un cacahuatito, y la estructura interna también era diferente. Y este maestro constructor llegó como a revolucionar porque él, para empezar, dio el tiro de las cuerdas de 65 centímetros. Al 32.5 es donde está el traste 12, que en una relación de 12-1 pues sería la nota, ¿no? Un tono arriba. Todas estas investigaciones y eso ya lo habían hecho desde Pitágoras o N personas que han estado estudiando todo esto. Las primeras mediciones de hecho se hicieron con violines, pero bueno, esta es una de las cosas que hacía Antonio de Torres en el siglo XIX. También modificó el tamaño del diapasón y la estructura de las barras. Son 7 abanicos que tiene por dentro y 2 así, como en forma de B. Las barras horizontales y las que van al lado de la boca, esas son las que usamos nosotros. Y al laudero le dicen, las tienes que lijar bien, las tienes que dejar exactamente donde van colocadas, ni 1 milímetro más para acá, ni uno más para allá. Y nuestra sorpresa fue cuando estuvimos aquí haciendo unas pruebas de acústica con nuestras guitarras, en una mesa para hacer vibraciones, bueno, para estudiar la vibración de la tapa armónica. Encontramos patrones, que son las figuras de Chladni, en las que nos van diciendo como los nodos que va teniendo la guitarra o donde está la vibración. Y encontramos, tanto en los ingenieros como nosotros, o nos sorprendió ver que justamente donde están las barras es donde tienen que tener los refuerzos, porque ahí es donde se estaba como atorando un poco el sonido. Y no solo eso, sino que nos decían, es que ¿por qué las hacen así? Pues porque así tiene que ser, ¿no? Lijadas, redondeadas. Y nuestra sorpresa fue que justamente eso hace que el sonido no se quede atorado. Si tuviera como estructuras angulares,
el sonido no viajaría como debe hacerlo, y bueno, la guitarra se ensordecería un poco. Ya aquí ya me estoy metiendo como más en cuestiones del método de construcción, entonces me gustaría que el maestro continuara con esto, por favor. Sí, buenos días. Yo me llamo Fidel Cervantes, obviamente nací en Paracho, Michoacán, y soy de origen, bueno, estudié la carrera de contador público. Al principio estuve en la Boca 5 hace muchísimos años, bien, y como que me equivoqué de carrera, porque ahora soy constructor de guitarras. Todavía veo algunos temas de impuestos, pero ya cuando me andan cobrando nada más. Bien, bien. Una breve historia de Paracho. En Paracho no hay campos cultivables, es un municipio muy chiquitito, hay pura arena, hay pocos árboles, los que había antes, pues ya los constructores, a lo mejor yo participé alguna vez en tumbar algunos árboles y pues ya no hay. Somos un poco destructores, ¿no?, el ser humano. Entonces, cuando te das cuenta en el pueblo que o eres guitarrero, o te vas a Estados Unidos, o te vienes a la Ciudad de México, esas son las únicas alternativas que tienes. Yo en mi tierna infancia lo único que recuerdo es que mi papá era guitarrero también, entonces lo único que aprendí, no muy voluntariamente, sino un poco porque tienes que barrer el taller, tienes que arreglar las herramientas, tienes que aprender a afilar una herramienta, y no me gustaba mucho, pues de niño a los 8 o 9 años, pues como queremos andar jugando. Bien, es una breve historia nada más de mi origen. Ahorita Silvia explicaba muy adecuadamente cómo se relaciona la fabricación de un instrumento en función a lo que nosotros trabajamos. Nosotros utilizamos lo que ella decía acertadamente, el método del maestro Antonio de Torres Jurado, un español que nació en el año de 1827 y parece que murió como hasta el 80 del siglo antepasado. Él fue el que definió todas las medidas precisas para que el instrumento que se llama guitarra sea un instrumento moderno. En la actualidad hay muchas modificaciones de constructores australianos, alemanes, japoneses, pero todos partimos de la misma base. Esto es como cuando estudiamos un poco de álgebra, ¿no? Nos dan a estudiar el Baldor y pues no hay otro, tienes que entrarle o si no estás fuera de la norma. El señor Antonio de Torres Jurado es un equivalente a también Antonio Stradivari, que es el maestro máximo de los violines. Entonces es un símil y así a nivel mundial, así se le tiene consideración. En España se acaba de festejar su aniversario luctuoso con comparecientes de muchos lados del mundo entero. Bien, básicamente el método de construcción del maestro Antonio de Torres Jurado implica 3 puntos: lo que son maderas, lo que son herramientas y lo más importante es ¿qué creen que ustedes que sea? El factor humano. Dicen que no hay malas maderas, que hay malos constructores nada más. Eso dicen allá en mi pueblo. Dices que salió mal la madera. No, lo que pasa es que no has aprendido. Bien. Lo primero que utilizamos nosotros es el conocimiento, pero preciso, de las maderas, ¿sí? Yo les decía ahorita, desgraciadamente aquí en México, aunque sabemos que es uno de los países que tiene mayor nivel de biodiversidad en flora y todo eso, pues ya casi nos estamos acabando las maderas. Por ejemplo, en Alemania ya hay muchas prohibiciones de maderas que ahorita nosotros traemos. Todo lo que nosotros traemos es legal, porque en este trabajo el 80, el 90% de los insumos o de los elementos maderables son importados de la India, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de África. O sea, todos los elementos casi son importados. Aquí prácticamente tendríamos nacional el brazo, que es un
cedro rojo, ¿sí? Repitiendo si me auxilia Silvia, por ejemplo, madera de África es el ébano, sí, madera de Brasil es la rosa o palisandro que le llaman, así es. Ahí. Una madera mexicana muy bonita también, que es exótica, se llama cueramo, que es también muy dura, sí, muy dura. Bien, ahorita les mencioné las maderas que se utilizan para la cuestión de las costillas o aros laterales, que son estos. Sí, y el fondo sí, esos son los aros. Y el fondo es la parte posterior, sí. Bien, para la tapa armónica, que ahí es donde viene la clave de la guitarra, se utiliza pino alemán, que es un pino blanco, es el que tiene Silvia ahorita, y también pino canadiense o cedro canadiense, que es una madera un poco oscura. La madera es como el cuerpo humano. Yo no sé extrañamente por qué los que somos morenitos somos como de la sierra o de la costa, y las personas blancas son de las partes altas. Por ejemplo, el pino alemán, que es esa, siempre es muy blanco, y es el máximo en cuestión de que es necesario que un instrumento de alta gama lleve pino alemán, lleve rosa de Brasil, o en este caso también cuéramo mexicano. Son maderas, todas son maderas exóticas. Nosotros, desgraciadamente, cuando desconocemos, aparentemente todo lo vemos igual. Todas las maderas, pues es madera, ¿no? Así como decimos, pues esta es una imitación de madera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, refiriéndome un poquito a las partes más importantes del instrumento, que es la tapa armónica, otra vez repitiendo, ya Silvia lo había mencionado, lleva una estructura diseñada precisamente con términos ingenieriles. Todas estas medidas de todos los elementos constitutivos deben ser bien precisos. No podemos, aquí no hay holguras de 2 milímetros, de 1 milímetro. ¿Por qué de 2 milímetros? No, porque los aros miden 1,9. Una holgura de 2 milímetros, pues ya desaparecería el aro, ¿no? Ya no existiría. Entonces no podemos darnos esas como facilidades de estar diciendo tenemos tanta holgura. Nosotros en el liceo nos dimos cuenta, y todos, la mayoría de los mexicanos sabemos que el conocimiento en México para los oficios casi es empírico al 100%. No teníamos nada escrito, lo hemos venido desarrollando poco a poco. Ahorita afortunadamente ya vamos en la 7ª generación, y todos los alumnos, y más específicamente con los muchachos aquí, ingenieros que nos han ido a apoyar, hemos ido abriendo un poco más los ojos, porque ahorita decía Silvia, pues ¿por qué lo hiciste así? Le preguntan a un maestro constructor, pues porque así me enseñó mi papá, o porque así debe ser, pero sin ninguna manifestación de una causa real, menos una ecuación, por así decirlo. Le hablas a un laudero, a veces que no tiene a lo mejor un nivel alto de estudios, bueno, pues no va a comprender. Él comprende intuitivamente ahorita lo que decía Silvia, sí, porque imagínense ustedes, trabajar a presión, que las cuerdas jalan 40 kilos más o menos, y si tú pones un puente que no te va a dar ese soporte, pues es obvio que se va a destruir la guitarra, ¿sí? Entonces, ese conocimiento intuitivo lo tienen todos los de Paracho, todos, sí, o más bien todos los constructores. Ya me están rectificando aquí, como yo soy de Paracho, pues quiero echarle porras a mi pueblo, ¿verdad? Bien, entonces todos los constructores del mundo, dice Silvia. Bien, entonces la tapa armónica representa aproximadamente el 80-90% de la generación del sonido. Imagínense que alguien, o yo como constructor, diseño o construyo mal la tapa armónica, pues ya estoy fuera de la jugada, porque el sonido va a ser un sonido muy pobre, ¿sí? Muy y no por criticar a nadie, pero ustedes sí se vale hacer comentarios.
A veces vemos algunos instrumentos muy básicos y nos molesta porque el sonido es muy pobre, vamos a decirlo así. Yo no soy músico, no puedo decir cuándo un sonido es bueno, cuándo es malo, pero eso luego a veces lo vemos en los micros, ¿no? Y pues ya tenemos que cooperarle porque ya luego nos quieren pegar si no les damos, ¿no? Ok, bien, ahorita un momentito. Entonces, la tapa armónica representa 80% de la producción del sonido conjuntamente con el puente y las cuerdas, obviamente. El aro y el fondo es el otro 20%. Por eso, normalmente, cuando hay un daño en la tapa armónica, casi pues ya fregaste tu instrumento. Y cuando a mí me dicen, oye Fidel, ¿puedes reparar una tapa armónica? Hijos, te va a salir más caro que tu guitarra, porque es muy complejo, es muy complejo. Uno de los maestros ahorita que todavía viven en España se llama el maestro Romanillos. En sus videos lo primero que dice: nunca sabía yo cuán difícil es hacer un instrumento de este tipo. Es un fenómeno medio raro. ¿Por qué? Por lo que decía ahorita Silvia, intervienen muchas disciplinas, el cálculo, la física, lo que ustedes conocen de acústica, esos apoyos que cuando nosotros vamos agregando, obviamente que el instrumento sale mejorado, ¿sí? Nosotros en la escuela que tenemos decimos, pues hacemos cosas que parecen a guitarras, pero lo que hacemos producimos sonidos y a lo mejor a veces no son tan buenos. La diferencia está en el factor humano, no en las maderas. Las maderas te dan tonos graves, agudos, hasta los colores. Ahorita Silvia que me ayude un poquito más para la cuestión de los tonos. Y bien, cuando se termina un instrumento, y es cierto, como aquí hay una simbiosis entre el constructor y su instrumento. Duele, bueno, a veces cuando tenemos necesidad la vendemos y ya no, pero a veces no la vendo. ¿Por qué? Porque ahí va un cachito de mi personalidad. Ese es un problema que les acaba de pasar a dos de los últimos egresados ahí en la clausura que hicimos una clausura hace 15 días. A dos muchachos les querían comprar eso y no la quisieron vender. Yo dije, pues que hagan otras, ¿no? Bien, ahorita después de que participe un poco el maestro Mario, hacemos una sesión de preguntas y respuestas y nos extendemos pues hasta a donde nosotros podamos responder. Por mi participación, muchas gracias y estoy para servirles. Sí, gracias maestro. Y bueno, nada más rápido quiero comentar que obviamente lo que les decíamos, ¿no? Estamos haciendo un instrumento, hay muchos lauderos que saben tocar la guitarra, hay otros que no sabemos. Obviamente necesitas saber mínimo qué notas tiene una guitarra, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero cuando no lo sabemos como con tanta certeza, pues ahí es donde aparecen los músicos. Por ejemplo, el maestro Antonio de Torres que les contábamos trabajó con un músico que se llamaba Andrés Segovia y entre otras personas estuvieron haciendo su instrumento. El maestro Abel García López, que es un maestro constructor de Paracho también, tiene un libro muy bueno que ahí nos habla de un estudio que hizo justo con ingenieros, con músicos, y a partir de, o sea, él hizo sus maderas. A partir de esas características se hicieron análisis acústicos para ver qué características tenían las guitarras con esas maderas y a partir de eso se hicieron composiciones. Entonces está como muy interesante que hay canciones o que compusieron una canción para que sea tocada con una guitarra de nogal o una de cueramo o así, ¿no? Y eso es con base en lo que les decía, o sea, midieron cómo venían las frecuencias, cómo venía todo esto, qué tipo de música se podía tocar y ahí pues hicieron sus composiciones los músicos. Entonces, menciona como algunos puntos que sí me gustaría como enunciar nada más rápidamente. Ahorita a lo mejor el maestro Mario nos va a sacar de dudas musicales. Pero bueno, dentro de porque también esa es otra, ¿no? Cuando nos preguntan, bueno, tú haces guitarras, ¿cuál es la mejor?
es una pregunta que también a veces es un poco difícil de contestar, porque es ¿cuál es la mejor para qué? ¿No? Eso es lo que yo les contesto. Podrían tocar clásico, podrían tocar lo que fuera, y dependiendo a ustedes lo que les guste, les va a parecer a lo mejor la mejor, la mejor guitarra. Entonces, más bien como ahí también nos apoyamos un poco en la acústica, dentro de estas cualidades acústicas que determinan propiedades sonoras. Yo les podría decir que si se ponen como a evaluar una guitarra, obviamente lo primero pues es que no venga pues golpeada, ni dañada, ni que se vea como ahí algo raro, ¿no? Que no se vea, a veces, incluso hay guitarras que pueden llegar hasta tener como ciertas plagas o esas cosas que ya son como muy evidentes, pues obviamente esa guitarra, perdón, no la vamos a considerar, ¿no? Pero bueno, una de las cosas ya cuando ustedes tienen como un poco más de conocimiento, o no, podrían medir el volumen, que es como la potencia que tiene, lo que llamamos proyección, no sé si, bueno, lo digo rápido, y la proyección, que es el alcance, digamos, que tiene esa guitarra, ¿no? Hasta dónde se escucha ese sonido, el sostén, que sería el tiempo que se queda audible, y la apertura, que es la cantidad de armónicos que tiene, el timbre, que es lo que nos hace diferenciar desde dónde, qué tipo de instrumento es, la densidad, que es la cantidad de armónicos, no confundir con la apertura, que es la cantidad de tiempo de los armónicos, y la densidad es la cantidad de armónicos, ¿okay? El equilibrio, que puede ser horizontal o vertical. En horizontal nos referimos a los tonos graves y en vertical a los tonos agudos, y la definición, que serían los sonidos que sean claros, que no sea como que está sonando ahí, si es perfecta la nota. Entonces ya estas cuestiones más o menos nosotros las identificamos, pero por eso les dejaremos al maestro Mario que ahonde un poquito más de forma breve, que ahondes brevemente. Buenos días todavía, ¿verdad? Entonces, temprano, sí, todavía es temprano. Buenos días, soy Mario del Río, soy músico profesional, estudié composición contemporánea, soy guitarrista principalmente, acústico y eléctrico, como creo que se puede notar que soy como medio rockerón. Entonces, complementando lo que comentan el maestro y la licenciada Silvia, de repente, aunque pueda parecer que van mucho de la mano la cuestión de la laudería con la cuestión del músico o del guitarrista que toca, digamos, la guitarra, puede parecer que son cuestiones muy unidas y sin embargo sí hay una brecha enorme, ¿no? Llevo yo más o menos poco más de 20 años de carrera musical y hasta hace apenas unos 6 o 7 años es cuando empecé a acercarme un poquito más hacia la cuestión de por qué suena una guitarra como suena o qué maderas son las que me suenan mejor para mí, ¿no? Comentaba ahorita Silvia, por ejemplo, de estas cuestiones como que de repente para un músico de repente son muy técnicas, ¿no? Un músico generalmente no se mete mucho en la cuestión científica, ¿no? A pesar de que sí hay una ciencia de la música o si hay una teoría musical que incluso tienen las matemáticas implícitas, ¿no? o el conocimiento, por ejemplo, de los armónicos, ese tipo de cosas. Generalmente uno como músico hay dos formas de hacerlo, ¿no? La cuestión como que es muy empírica, que es lo que mencionan ellos, o profesionalizar un poco el asunto. Ahora la demanda musical ha dado como resultado que haya un montón de escuelas de música que se especializan ya un poquito más en profesionalizar la profesión, pero realmente no hay una unión entre la laudería y el músico como tal, ¿no? Ahorita comentaba lo de la proyección, el sustain, ¿no? Esas son cuestiones que el músico sinceramente no se da cuenta jamás, hasta que empiezas a buscar realmente qué es lo que quieres como tu sonido o como tu evolución en cuanto a tu música, ¿no? Y depende de lo que, como decía Silvia, qué es lo que quieres hacer con la música o qué es lo que quieres tocar, ¿no? Si es muy diferente, completamente diferente la construcción de guitarras acústicas a las eléctricas y son muy diferentes los conceptos que se manejan de acuerdo a cada una de ellas y los aspectos que ves de cada una de ellas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en una guitarra eléctrica no tenemos una caja de resonancia, ¿no? Es una guitarra que es básicamente madera sólida, no hay huecos, porque lo que le da el volumen son las pastillas, ¿no? Que son unas especies de micrófonos que se ponen aquí y que ahora ya con la tecnología tenemos diferentes tipos de pastillas que te dan diferentes
cualidades del sonido, ¿no? Más cálidas, más agudas y de acuerdo incluso al género que puedas tocar, ¿no? Y uno tiene que ir aprendiendo este tipo de conocimiento. Por ejemplo, a mí en la cuestión de guitarra eléctrica toco mucho rock, ¿no? Y lo que me interesa mucho en la guitarra eléctrica es que mis notas duren un montón, ¿no? Así que yo pueda quedarme tocando con una nota así y que se quede sonando eternamente, ¿no? Yo no sabía que esto se llamaba sostén, ¿no? O sea, hasta que de repente empiezo a ir con un laudero y le empiezo a comentar, quiero conseguir una guitarra, pero yo lo que necesito es tal o cual cosa, ¿no? Me dice, bueno, entonces esto es el sostén y bueno, para que tu guitarra eléctrica tenga más sostén, lo que yo te recomiendo es lo siguiente, porque una guitarra eléctrica, por ejemplo, se compone generalmente de dos partes. Creo que aquí tenemos como la división, el cuerpo y lo que es el brazo de la guitarra. Y hay otras guitarras eléctricas, por ejemplo, que tienen una técnica que se llama neck true, que es un solo pedazo de madera, baja desde arriba y cruza todo el cuerpo y se une abajo. Y eso, en teoría, hace que la vibración se mantenga mucho más tiempo porque el sonido es mucho más constante. Igualmente me explicaban a veces que las maderas más sólidas o más duras, aunque son más pesadas, transmiten mucho mejor el sonido. Y por lo tanto, si tú requieres tener un sonido que se prolongue más o que sea más rico, te convendrán las maderas pesadas, ¿no? Hace poco estábamos platicando, Silvia y yo, acerca también de los colores de las maderas, ¿no? Que me comentabas. Y y bueno, me comentaba de eso y de repente, pues sí, tienes una amplia gama como para empezar a pensar qué es lo que quieres como músico, ¿no? Tenía yo mi maestro de flamenco, Jorge Miller, que paz descanse, la guitarra flamenca, por ejemplo, usa cuerpos más estrechos y generalmente usa la construcción, las cuerdas van mucho más pegadas al trastes para mayor comodidad de los guitarristas y para un sonido un poquito más agudo. Si ellos no tienen una guitarra flamenca, generalmente lo que hacen es usar un capotrasto para cortar la dimensión de las cuerdas y poner un poquito más de sonido agudo a tu guitarra, ¿no? Entonces sí es muy amplia la gama de lo que uno puede aprender como músico en cuestión de laudería. Y creo que sí es valioso que un músico o un laudero tengan conocimiento de lo que el uno o el otro busca o necesita para poder tener realmente una satisfacción pues, completa, ¿no? En cuanto a la resolución musical. Gracias. Pues ya podemos pasar a la sección de preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Hola. ¿Podrías repetir qué función tienen las 7 barras, bueno, y las que son horizontales y verticales en la tapa armónica? Bueno, es que cuando toca una guitarra, ustedes generan esa energía que viaja por las cuerdas, se va haciendo así, la vibración, llega al puente. Y dentro si no tuviéramos la caja, pues no se escucharía, ¿no? O sea, la caja lo que hace es que amplifica ese sonido. Entonces, como es esta energía que se está como liberando, tiene la caja y tiene la tapa está vibrando, la caja está resonando. Entonces el sonido ahí está como viajando dentro de esa caja y a veces se empieza como a atorar ahí el sonido o lo que sea. Y las barras que tienen en la tapa, como es lo que está vibrando, le ayuda como a vibrar mejor, de la forma en la que debería de vibrar, para que ese sonido o esos patrones no sean nodos, sino que sean justo los sonidos que deben ser, que no se ensordezca la guitarra y que sean perfectamente los armónicos que deben ser. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario? Yo sí tengo una pregunta. En lo que estaban comentando de cómo han empezado a hacer o a escribir cierta información en cuestiones de laudería, han llegado a un punto en el que han encontrado como cuestiones de ecuaciones aplicadas a las guitarras. O sea,
vamos, hay ecuaciones para recintos, o sea, ecuaciones aplicadas específicamente al instrumento. Sí, sí las hemos encontrado. Afortunadamente en internet hay muchas cosas, hay muchas tesis de aquí de la ESIME que son de cajas de resonancia, hay trabajos que son de cálculos para el tamaño de la boca, con ecuaciones justamente van resolviendo como la proporción, si mide tanto la caja, cuánto debería entonces medir esta parte, también del brazo, o sea, sí hay muchas cosas. Nosotros obviamente no generamos ecuaciones ni las resolvemos, pero en este trabajo en conjunto con los ingenieros que se han acercado a nosotros, el año pasado creo, unos compañeros de aquí del ESIME fueron a nuestro taller y construyeron un instrumento, un ukulele, que nosotros no habíamos hecho, y ellos, sinceramente, yo no entendí como sus ecuaciones, pero llevaron sus cálculos, ellos estuvieron midiendo, nosotros les decíamos, no, pues el espesor más o menos debería de ser con base como en la experiencia, y ellos empezaron a calcular justamente como estas partes, nos dejaron todas las ecuaciones, yo no las puedo interpretar, pero sí dentro, no nos queremos meter como mucho en eso, así sin tener a alguien que sí le sepa muy bien. Nosotros podemos como medio entender lo que están tratando de hacer, pero bueno, sí te digo, hay mucha información, hay muchos libros también que te hablan de esto, y nosotros en la publicación que estamos haciendo, si acaso mencionaremos como unas cuantas, pero no así tan clavado, pero igual si alguien quiere hacer como un estudio de eso y se quiere acercar a nosotros y podemos trabajar en conjunto, pues también puede ser. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta. ¿Cantada o sí? ¿Yo? No era como muy preparado para eso. ¿Pero qué quieren? ¿Una original o una...? No sé, no es original, que sea un cachito nada más. No, Una bachata. Historia de mi corazón. Ok, voy a tocarles una pieza de una de mis bandas. Es una banda de folk acústico. No canto yo normalmente, entonces ahí sí me porra si me ven penoso. En tu sonrisa, recordar sin llorar, en tu mirada precisa. Miro por la ventana y sé que estás ahí, en algún lugar. Llegar. Nunca, 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 nunca a ningún lugar. No puedo evitar soñar y que el cielo nos perdone por desear. Lejos y tan cerca de ti, quisiera morir, que a veces quisiera huir de aquí y decirte tantas cosas que jamás pensé en decir.
soñar y que el cielo nos perdone por desear. No puedo evitar soñar y que el cielo nos perdone por desear. A continuación daremos los reconocimientos a los expositores, a los conferencistas y a la escuela. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y espero que les haya gustado esta charla y para cualquier cosa pues aquí estamos.